Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Que continuamos de Génesis, Bereshit, y estamos precisamente viendo Génesis capítulo 4, la historia de Caín y la historia de Abel. La semana pasada vimos algunas palabras importantes en cuanto a la profundidad del mensaje de Génesis, las cuales fueron escritas en hebreo. Vimos, por ejemplo, el significado de la palabra Abel, que significa respiración, suspiro, vanidad, la vida es vacía, casi nada. Vimos también lo que significa la palabra Caín. Caín significa añadir, significa también posesión, y significa y viene de la idea y de la raíz ambición, querer tener más. Vimos esta profundidad de lo que dice Eclesiastés 1:2 en cuanto a Abel y Caín, lo cual indica que el que quiere añadir a su vida, lo que realmente está añadiendo es dolor. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos también, si recuerdan, en la historia de Caín y Abel, la razón por la cual Dios recibió con agrado el sacrificio de Abel y no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Vimos el reglamento que se encuentra en la ley de Moisés, en la sección sacrificial, que siempre es primero un holocausto, lo cual contiene sangre, y después viene la ofrenda. Vimos también el significado de la palabra shechlep, esto es la palabra más gordo, que significa lo más fino, lo más rico, lo mejor, que fue lo que ofreció Abel. Vimos también lo que significaba la palabra miró con agrado o mirar, de la expresión Moría, de donde está el monte Moría, donde se ponía en su tiempo lo que sería el templo de Jehová. Vimos que por eso significa Moría o mirar. Es una expresión que fluye y que nace desde la historia del primer sacrificio por parte de un humano. Vimos también lo que significaba la palabra engañar y lo que significaba también la palabra hebreo, del hebreo, del hebreo quejatao,
lo cual es muy importante porque esto significa algo contra Dios o también algo contra un humano. Por lo tanto, el primer pecado que miramos de los hijos de Adán y Eva son contra Dios. A diferencia de la palabra amarthía, del griego pecado, la palabra quejatao es un poquito más perfecta en el sentimiento de que no solamente se está errando al blanco, sino que se está haciendo algo que va en contra de Dios, que es contra Dios y que también es contra los seres humanos. Vimos el significado de la palabra o de la expresión, el pecado está a la puerta. Explicamos lo que esto significaba. Lo que significaba estar a la puerta, de la palabra rabás, que significa descanso o reposo. Vimos cómo es que decide matar Caín a Abel y lo que la palabra en griego significa o se utiliza en primera carta de Juan 3:12, donde la palabra en griego esfaxen es utilizada siempre para degollar o cortar con un cuchillo el cuello. Al parecer así fue como mató Caín a Abel. Y bueno, vimos que precisamente lo contrario o el contraste de lo que hace Caín a Abel, la expresión del apóstol Juan en la primera carta cuando él dice, un mandamiento antiguo os doy, tiene que ver con el contraste de ello, que os améis unos a otros, porque podríamos decir que es antiguo porque fue lo primero que no se hizo entre dos hermanos en la tierra. Caín y Abel eran los primeros hermanos en la tierra, tenían que amarse uno a otro y contrario al amor de tenerse uno a otro, Caín mató a Abel. Por lo tanto, el mandamiento antiguo es amarse unos a otros. Esa es la idea general, el contraste de la misma. Vimos también que la razón por la cual una persona mata es por enojarse, que el enojo es la raíz espiritual de la muerte, según lo explica Jesús en su sermón del monte de las bienaventuranzas, cuando dice que la muerte realmente no es el problema es aborrecer o enojarse. Vimos también acerca de la ira y lo que significaba la ira, weyihiar en hebreo, que es lo que significa en este contexto. Ahora, el día de hoy, continuaremos, nos estaremos enfocando totalmente en la expresión, la voz de la sangre de tu hermano clama. Miraremos varias palabras interesantes en hebreo, porque realmente así es como estoy desarrollando la serie. Miraremos en hebreo la palabra sangre, miraremos también en hebreo la palabra tragar o abrir, miraremos la palabra tierra, miraremos también la palabra señal, marca, que es una de las cosas más interesantes tal vez de la historia de Caín y Abel después de ello. Así que vamos a ir ahí a Génesis capítulo 4 y vamos a estar ahí en el versículo 9 y de ahí vamos a continuar. Génesis 4, verso 9. Génesis 4, verso 9. Cuando creó Dios a Adán, Adán se comunicaba directamente con Dios. No sabemos, la Biblia no lo dice, cuál era el idioma. El judaísmo cree que era el hebreo, que fue el primer idioma que se habló y que después se separó en la Torre de Babel. Pero la otra cosa interesante es, después del lenguaje, es la escritura. Porque la primera escritura o la primera idea de escribir algo o de colocar algo tiene que ver con una señal que le coloca Dios a Caín. Lo que tenemos que entender acerca del lenguaje, en Génesis 4, versículo 9, después de la muerte de Abel, miramos que dice la escritura ahí, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Es interesante porque siempre Dios, hermanos, cuando sabe ya del pecado, lo mismo hace con Adán, le pregunta, ¿quién te enseñó? Lo que Dios espera de Adán y de Caín, hermanos, es una confesión. Confesar el pecado
se hace por nosotros y no porque Dios quiera saber lo que sucedió, porque Dios ya sabe lo que sucedió. La confesión del pecado tiene que ver con admitir, rendir cuentas, tomar la responsabilidad de lo que uno ha hecho. Y es precisamente lo que está sucediendo con este Caín. La pregunta es, ¿dónde está Abel tu hermano? Les pregunto yo, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Abel, hermanos? ¿Acaso Dios no sabía que Abel ya había muerto? Dice ahí, y él respondió, no sé. Claro, ¿quién es el padre de mentira, hermanos? El diablo. Lo que miramos en la primera confrontación hacia un pecado, después de Adán, es una mentira. Normalmente cuando alguien peca, es muy normal que alguien mienta. La mentira procede al pecado. Y el mentir, hermanos, es tomar responsabilidad de los hechos. Por eso, cuando uno confronta a alguien al cual se le declara en pecado y miente, ya la mentira en la vista de uno es aceptar que pecó. Aunque después lo revuelva otra vez más, ya es aceptar que pecó. Y la respuesta que él dice es, no sé, él peca, miente, sigue siendo lo que el padre de mentira le dice. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo que pregunta Caín. La respuesta de Dios es, bueno, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto es muy interesante, hermanos, y se puede tal vez entender un poquito mejor en el concepto hebreo. Primero, que podríamos decir que es un poco de poesía. Segundo, que podemos decir y mirar la profundidad de lo que es la sangre del ser humano. Si ustedes recuerdan, hermanos, esto ya lo hemos visto en el inicio cuando vimos la creación del ser humano. Una de las cosas que les explicaba a ustedes era la manera en que un alma estaba creada. Yo les explicaba que el alma es igual a el cuerpo físico y el espíritu del hombre, al cual se le da la vida en el cuerpo físico. Pero lo que tienen que entender, hermanos, es que la manera en que esto se va a desarrollar siempre es a través de lo que se conoce como la sangre. La sangre es donde, según la Escritura, se encuentra la vida. Y lo entendían bien los antiguos porque veían que en el momento en que la sangre abandonaba el cuerpo físico, para ellos se iba la vida. En otro aspecto, para entenderlo mucho mejor, hermanos, acerca de lo que es la vida, veíamos que la palabra alma en el hebreo se dice nefesh. Se entendía que cuando la sangre abandonaba el cuerpo físico, se iba la vida, se iba el alma. El alma abandonaba ese ser humano. Ahora, es interesante porque lo que hace que esa vida hable es la boca del cuerpo físico. La boca del cuerpo físico es lo que hace que nuestra vida hable. Nuestra vida está intrínsecamente relacionada con lo que es la sangre. Y la manera en que la sangre se comunica con los demás, con otros seres vivientes, es a través de la boca física. La boca física se utiliza para hacer sonidos, los cuales forman un lenguaje, y ese lenguaje es oído por el otro ser, lo analiza, lo corrobora con su cerebro, con su espíritu y acepta el mensaje que le llega. Pero, ¿qué sucedería si el cuerpo físico estuviese ausente? Si no hubiese boca para hablar. Y entonces aquí lo que nos dice Dios es algo muy interesante. Ya que Abel había sido muerto por su hermano y la sangre había sido derramada
por primera vez en toda la historia de la humanidad, porque tú debes de comprender que la primera sangre que se derrama, aunque se entiende eso por el contexto, es la sangre de los animales, de las pieles con los cuales se vistió Adán y Eva. Adán y Eva primero agarraron hojas de higuera, no era suficiente, Dios les da pieles, les da vestidos de animales. Ahí se declara la sangre, la vida de un animal para cubrir el pecado, la desnudez de Adán y Eva. Pero la tierra nunca había recibido sangre humana. Esa es la primera vez que la tierra va a consumir sangre humana, y esto es distinto a la sangre de un animal. Después miramos que en el sacrificio de Abel se da sangre. Esto es para otra clase, pero la idea es que la idea de altar tiene que ver con la sangre, pero la sangre de un ser humano nunca había sido puesta. Pero se entiende que cuando se mataba un animal y se derramaba la sangre, la palabra sacrificio del hebreo sabá indica derramar la sangre, indica que la vida de este animal está siendo tomada por la vida del ser humano que había pecado. La vida por la vida. Pero en este caso, la sangre que se está derramando no es para justificar a nadie. La sangre que se está derramando por primera vez se está derramando a consecuencia de un pecado. Está derramando por primera vez por mano de un hombre que es utilizado por el diablo. Y por primera vez se le quita la vida física a un ser humano. Y la sangre cayó en la tierra. Y eso trajo maldición sobre la tierra, lo veremos en el contexto. Pero lo interesante es que diga que la voz ya no viene de la boca, sino que dice Jehová que la voz es de la sangre. La voz de la sangre de tu hermano o de Abel clama. Clama en el hebreo indica llora, indica grita. Es un grito desesperado, ¿verdad? Es como cuando alguien fallece y muere y no puede controlar su dolor y grita, clama, grita grandemente. Entonces, la sangre, a pesar que no tenía un cuerpo físico o que ya no estaba fluyendo sobre el cuerpo físico de Abel, porque éste ya había muerto, la sangre todavía estaba clamando, estaba gritando, estaba pidiendo algo. Y esto es muy interesante porque te puedes dar cuenta de la gran comunicación que Dios tiene con todos. ¿Y qué era lo que pedía la voz de esa sangre? Totalmente lo que está pidiendo es justicia. Porque el clamor es, he muerto, me han quitado la vida, porque mis obras fueron buenas, fueron justas, y las de Caín fueron malas. Así que lo que se pide o lo que está clamando la sangre de Abel es justicia. Por eso Jehová le preguntó, si Caín hubiese aceptado el problema, tal vez hubiera podido proseguir con un sacrificio y tal vez hubiera podido ser justificado, pero no lo hace, miente, encubre su pecado. Y al encubrirlo, la voz de la sangre de Abel clama, grita, no como que la pudiéramos escuchar en la parte física, no como que la escuchó Caín, pero totalmente la escuchó Dios. Y te puedes dar de la inmensa sabiduría de Dios, cómo puede escuchar aún la sangre de una persona muerta, de donde toda la gente que muere injustamente, Dios escucha el clamor de la sangre de ellos sin ningún problema, aunque nunca se resuelvan aquellos homicidios o aquellas muertes. Dios sabe lo que pasó y Dios dará justicia en cuanto a lo que pasó. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra indica algo interesante. Indica que la tierra por primera vez tragó, por primera vez comió sangre humana, algo que nunca había sido hecho. La palabra humanidad es ha-adam, la palabra sangre es dam, la palabra tierra es ha-edam. Eso es muy similar. Luego la pregunta viene a esto. Si tú ves, por ejemplo, en Hebreos en el capítulo 11, de eso tengo mucho que decir,
poco tiempo de explicar, lo voy a tratar de resumir en palabras cortas. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice lo siguiente, esto es para la mente que tiene sabiduría. 11:4 dice, por la fe, lo cual lo vimos la semana pasada, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, el sacrificio de los primogénitos, de lo más gordo, más fino, más rico, mejor de sus ovejas, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Los sacrificios que nosotros hacemos para Dios hablan por sí mismos. Son testimonios ante Dios. Nadie los puede ocultar. Por eso cuando se hacen en secreto, para Dios no importa porque Dios lo ve. Y le importa más que se haga en secreto porque se está declarando que nuestro único testigo es Dios y queremos que solamente Él vea lo que estamos haciendo. En Hebreos 12, ahí mismo en el versículo 24, luego dice algo mucho mejor del lenguaje clamó, de clamar, ¿verdad? Dice algo mucho más interesante todavía. Dice ahí, a Jesús, o sea, en el contexto dice, ¿a quién nos hemos acercado? Versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía, dice, de muchos millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, muchos hechos perfectos. Y el versículo 24 encierra con profundidad lo que estoy tratando de explicar. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces lo voy a explicar en pocos segundos. Porque la sangre de Abel, cuando se derrama injustamente por el pecado de Caín y por la envidia que Caín tuvo sobre él. Cuando Caín lo mata y la sangre cae, por primera vez la tierra está tragando, comiéndose la sangre de un ser humano. Y la tierra no había sido hecha para comer la sangre humana. La sangre de un ser humano no era para la tierra. La tierra misma, ¿verdad?, había sido hecha para el ser humano y no el ser humano para la tierra. Por lo tanto, la que le tenía que servir era la tierra al humano y no el humano a la tierra. Pero cuando habla de clamar, la sangre de Abel clamó con voz totalmente, porque era lo que estaba pidiendo justicia. Pero a diferencia de la sangre de Abel, la sangre de Jesús es mucho más hermosa que la de Abel. Porque cuando Jesús muere y su sangre es derramada desde el punto que lo azotan y lo golpean, desde la casa de Caifás, a través de todo el camino de la vía dolorosa, hasta la Gólgota, hasta ser crucificado, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Porque la de Abel está pidiendo justicia porque su muerte fue injusta. Y la de Jesús está pidiendo misericordia. Aunque su muerte de Jesús también había sido injusta. La sangre de Jesús no está pidiendo justicia, porque si pidiera justicia, todos estaríamos muertos. Porque todos somos participantes de la razón por la cual lo mataron. Todos somos Caínes en este contexto. Tú y yo somos Caín porque nosotros matamos a Jesús por nuestros pecados. Su sangre habla mejor que la de Abel, porque la de Abel pedía justicia por Caín, pero la sangre de Jesús pide misericordia para nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Por eso dice el versículo en Hebreos, ese contexto, que la sangre del mediador habla mucho mejor que la de Abel, porque no está pidiendo justicia para nosotros, sino está pidiendo misericordia. De esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar, no me voy a meter en ello para la mente que tiene sabiduría. En Génesis capítulo 4, entonces ahí vemos en el versículo 10 y 11, viene esta consecuencia a causa de lo que había hecho este Caín. Veamos que Caín, lo cual su nombre significa posesión, significa añadir, ¿verdad? Veamos que el nombre Abel, del nombre Jebel en hebreo,
significa un respiro, significa casi nada, porque realmente la vida de Abel fue muy corta, pero veíamos que la palabra Abel del hebreo Hebel, cuando se le cambia la primera letra, la Aleph, entonces significa dolor. Y ciertamente la muerte de Abel causó mucho dolor a su madre, pero también le iba a causar mucho dolor a este Caín. ¿Y por qué? Porque Caín quiso añadir a sí mismo gloria, quiso añadir a sí mismo fortuna, y por ello fue que mató a este Abel. La otra cosa interesante, hermanos, es que Abel, hermanos, cumple con el propósito que Dios le había dado a este Adán. Le dijo para que señorees sobre los animales, y parece ser que Abel había escogido esa primera oferta, ese primer mandamiento de Dios a Adán. En otro caso, Caín había escogido algo que fructificaba, que quería más, que producía más, que costaba menos trabajo y que daba más que el ser pastor. Ahí dice en el versículo 11, hermanos: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Y algo que es interesante acerca de este Caín es que dice que la tierra, que él sería maldito de la tierra, porque él fue el que le dio a tragar, a comer a la tierra sangre humana. Y es interesante porque Abel lo que no hizo a Dios, lo que no hizo como concepto y como mandamiento y como estatuto de Dios es, se da un holocausto para acercarse a Dios. Se derrama sangre animal para poderse acercar a Dios. Pero Caín, hermanos, no lo hace ni siquiera por Dios. Derrama sangre inocente, y la sangre que derrama, se la derrama a la tierra, y la tierra la come, la traga, y eso es un gran concepto interesante. Dice la escritura ahí, dice que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora, vamos a ver si entendemos este concepto de abrir la tierra o de la boca de la tierra. ¿Alguien recuerda en alguna otra parte de la escritura donde la tierra se abre, hermanos? Apocalipsis. La rebelión de Coré. La misma expresión en hebreo de abrió la boca a la tierra es la misma expresión que se utiliza en el libro de Números, capítulo 16, versículo 32, donde dice que abrió. ¿Y por qué abrió la tierra? ¿Saben la historia de Coré y Moisés, hermanos? ¿Quién no la sabe? Levante la mano. Lo voy a decir por los que no lo saben, ¿ok? Moisés y Aarón, escogidos por Dios para dirigir al pueblo de Dios. Moisés es el líder, Aarón es el sumo sacerdote. Vienen unos hombres liderados por Coré. Coré cuestiona la voluntad de Dios, cuestiona la autoridad de Moisés y cuestiona la autoridad de este Aarón. Y su cuestión viene de esta manera: ¿quién los puso a ustedes sobre nosotros? ¿Por qué solo ustedes pueden hablar? Fíjense cómo el mismo pecado del diablo, la soberbia, el mismo pecado de Caín, añadir, es el pecado de Coré. La rebelión, querer más, querer una posición que no le correspondía. El castigo de ello es que la tierra se abre y se come ¿a quiénes? A Coré y a todos aquellos que estaban con la sedición de él. Pues la expresión misma, se abrió la tierra, es aquí que se utiliza por primera vez en toda la escritura. Y hace un eco con Coré. Porque lo que tienen que ver ustedes, hermanos, es que el pecado de Coré es el pecado de Caín y es el pecado del diablo. Es una similitud, es algún paralelismo. ¿Tú quieres ver cómo va a terminar la vida de una persona de esta magnitud? Si una persona es soberbia, la tierra se lo va a tragar. Si una persona es ambiciosa, la tierra se lo va a tragar. Y si una persona cuestiona la autoridad que Dios da, la tierra se lo va a tragar. No solamente lo puedes ver en los hombres de Dios, en los siervos de Dios, tienes que aprenderlo a ver también en otras personas. ¿Quieres mucho? Eres muy soberbio, eres muy ambicioso, la tierra te va a tragar, te va a comer. Y en su mayoría, la gente que es muy ambiciosa
tiende a derramar sangre. Tiende a derramar sangre. Lo ves en la persecución romana contra los cristianos, mortandad por todos lados. Lo ves en el holocausto de los alemanes, de los nazis, pero toda esa sangre que se derrama se hace por ambición, se hace por soberbia y se hace por cuestionar la voluntad de Dios. Y como consecuencia a todo eso, hermanos, la tierra se abrió. Por eso esta parte poética de la sangre clama es algo muy real, porque mucha gente puede matar por ambición, por querer tener un poco más. Caín, hermanos, pecó, derramó sangre sobre la tierra abrió su boca para recibir de su mano la sangre, y por lo tanto la tierra sería maldita, y él también sería maldito desde ese momento en adelante. Versículo 12 dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Aquí hay una palabra muy interesante, la palabra koaj en hebreo es fuerza, ¿verdad? Es fuerza. O sea que cuando labrase la tierra no le daría fuerza, vigor, eficaz. La tierra dejaría de ser fructífera para él. ¿Pueden imaginarse entonces a Caín todo frustrado, hermanos? ¿Cuál fue su trabajo? ¿Qué trabajo había elegido Caín, hermanos? Labrar la tierra. ¿Había visto resultados hasta antes de matar a Abel? Ahora era su frustración. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que en nuestra vida ya no hay koaj, ya no hay fuerza, ya no es fructífero lo que hacemos, posiblemente porque nuestras manos están llenas de sangre de nuestros propios hermanos o de nuestros amigos. O sea, cuando una persona no es prosperada y se ve frustrado su vida y se ve desarrollando un sinfín de problemas, es por eso. Cuando la tierra no regresa fuerza, vigor, no le da más, no le da como normalmente le daba, es porque algo anda mal. Es porque algo no se está haciendo bien. O sea, no quiero ponernos a pensar de más, pero Caín recibió ello, y como consecuencia de ello, hermanos, recibió el no recibir fuerza de su tierra. Es como cuando yo trabajaba en la compañía que trabajaba y de pronto no había ventas, y tú no te lo explicabas por qué. ¿Por qué no hay ventas? Si no hay ventas no podemos sacar esto adelante, no hay koaj, no hay fuerza. ¿Cómo le hacemos? Es como aquellos que tienen negocios y no les va bien. ¿Pero por qué está pasando? La justicia va siempre acompañada de la prosperidad. Y normalmente, hermanos, la escasez muchas veces va acompañada de la iniquidad. Aquí miramos que se iba a frustrar él porque cuando labrase la tierra no le volvería a dar fuerza, y luego expresa una palabra, dice: vas a ser errante y vas a ser extranjero. Ahora, la palabra errante, tal vez no tenemos el contexto correcto, pero en el hebreo la palabra errante es fugitivo. Porque cuando decimos que uno es errante, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente a nosotros, hermanos? Que anda por todos lados. Pero fugitivo ya es distinto. Porque fugitivo es como que alguien te está ¿qué? Y eso es precisamente lo que dice en hebreo. Alguien te está persiguiendo. Vas a ser un fugitivo. Nunca vas a estar en paz. Vas a estar como el Chapo en los túneles, o en la cárcel, o como toda la gente criminal que solamente están esperando el momento en que los van a arrestar. No vas a tener calma. No vas a ver el fruto que crece. Vas a tenerte que mover. Te van a estar persiguiendo. Vas a ser perseguido. Y luego viene la otra palabra, y extranjero. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero la idea de extranjero es realmente un castigo muy fuerte. Porque no hay cosa más triste que te saquen de tu tierra, de donde tú vives, de donde tú eres. Es más, en el primer siglo se utilizaba mucho esta idea de desterrar. Se le mandaba a alguien en un destierro, se le sacaba fuera de su comida,
fuera de su ambiente, fuera de su comodidad, fuera de su familia, fuera del ser que amaba, fuera de su tierra patria, de su madre patria, para que me entiendan, se les acaba. Caín no tendría una vez más descanso. No podría llamarle a ningún lugar su tierra. Ningún lugar sería su tierra. Ningún lugar sería para él. Y aquí miramos, hermanos, que la estabilidad es una bendición y la inestabilidad es una maldición. Aquel pues que está inestable en todos los sentidos, trae sobre sí maldición. Si te estás muévete y muévete y muévete y muévete y muévete, es maldición. O como lo dice Santiago, porque el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? Ahora, qué triste, porque el hombre de doble ánimo lo hace por decisión propia. Pero Caín no era por decisión propia. Nada sería su tierra. No podría hacer raíces. No podría hacer casa. No podría llenarse de sentimentalismo de un lugar. Se tenía que mover y mover y mover. Y como un fugitivo se tiene que mover. Ahora, viene una pregunta interesante. La pregunta sería, lo lógico es vida por vida. Qué interesante, hermanos, que Dios no decide terminar con la vida de Caín. Lo lógico es vida por vida, ¿verdad? El que, como dice la antigua ley, ojo por ojo y diente ¿qué? Pero es interesante que en el primer homicidio, Dios ve como más castigo la frustración de no ver frutos por tu trabajo, el estar de fugitivo y el estar de extranjero en otro lugar. Es interesante que Dios vea eso como un castigo mayor que lo otro, porque Dios lo hubiera podido matar. Vean cuál es la respuesta de este Caín. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi ¿qué? Mi castigo para ser ¿qué? Soportado. A ver, ¿por qué no matarlo, hermanos? Termina el asunto. Quiero que lo piensen. ¿Por qué no matarlo? Termina el asunto. ¿La conciencia? Ahí está. Muy bien, hermana. Porque matarlo realmente no es un castigo. El peso de conciencia, el sentimiento de por vida, el frustrarse con la tierra, el no estar en paz todos los días, el estar extranjero, Dios lo ve como un castigo más grande, por lo cual lo dice este Caín. Grande es mi castigo para soportarlo. Lo lógico hubiera sido mátalo, pero no siempre matando, hermanos, es la solución al problema. Porque recuerden que quien lo había matado era Caín y quien lo había provocado era el diablo. Lo lógico es mátalo. Dice en el versículo 14. Esto es lo que dice Caín, que he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Ahora, aquí viene una palabra muy interesante, hermanos. La palabra de tu presencia, ¿ok? Y lo voy a explicar porque luego lo tengo que explicar después en otras partes de Génesis, ¿ok? La idea de la palabra presencia, hermanos, viene del hebreo umim paneja. Ahora, presencia, hermanos, se traduce correctamente, hermanos, como lo dice aquí. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Otra forma en la que se traduce en el Antiguo Testamento, hermanos, es rostro. ¿Se acuerdan del himno de la bendición sacerdotal? Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su faz sobre ti. ¿Verdad? Y luego dice que haga resplandecer su ¿qué? Su rostro, porque es la misma traducción para presencia. Es estar cara a cara a Dios. Es estar frente a Dios. Ahora, Dios es omnipresente, ¿verdad, hermanos?
¿Verdad que Dios está en todos lados? Entonces, la idea de en tu presencia o de tu presencia me esconderé, tiene que ver con estar frente a Dios, tiene que ver con estar en comunión o en acuerdo o que recibamos la bendición de Dios. Eso es lo que significa tu presencia o rostro. Dice, he aquí, mecha soy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Fíjate cómo Caín no, o sea, a ver, es un gran problema que tenemos, ¿ok? Cuando hay rebeldía, hermanos, lo que uno quiere de los hijos, de nosotros, los hermanos, es que la persona se arrepienta. Arrepiéntete de tu pecado, arreglemos las cosas, vamos a hablar cara a cara. Estamos en paz, en presencia. Pero lo que es normalmente en el ser humano es que en vez de arrepentirse, miente y luego lo castigan y se queja. O sea, mira la actitud de este Caín, ¿ok? Primero, un envidioso. Luego, un ambicioso. Luego, un homicida. Luego, un mentiroso. Y luego, un quejón. ¿Se les parece a la gente más a veces? ¿Se les parece a alguien aquí en la congregación? Lo repito. Primero un envidioso. Cualquiera pues que tiene envidia puede llegar a ser Caín. Luego un ambicioso. ¿Verdad? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Pedís y no tenéis. Fíjate qué curioso, hermanos. Caín, eso es el reflejo. Y luego, homicida. ¿Qué es lo que hace una persona que quiere más? Coré quería eliminar a Moisés y a Aarón. Cuando alguien nos estorba para nuestra ambición, dice Jezabel, matemos a los profetas y matemos a Elías. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien nos estorba, vamos a quitarnos, vamos a alejarlo, vamos a matarlo. Y luego, cuando se le confronta, bien mentiroso, yo no fui, no sé. Es interesante porque un niño, hermanos, todos conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces podemos percibir si nos están mintiendo o no, ¿a poco no, hermanos? En el lenguaje corporal. Entonces yo le digo a Caleb, mírame a los ojos, dime la verdad. Y le damos chance, hermanos. Y a veces puedo percibir ya, ok, ya vamos por aquí, vamos mal. ¿Ok? Pero bueno, todos tenemos hijos y nadie piensa mal de sus hijos, ¿a poco no, hermanos? El gran problema sería, ¿qué sucedería si mi hijo sería un excelente mentiroso y pudiese cubrir el lenguaje corporal, hermanos? No me preocupa tanto, hermanos, el que haga algo malo y luego lo acepte. Me preocupa el que haga algo malo y luego lo encubra con sus mentiras. Eso es un gran peligro, porque lo que procede a la mentira, hermanos, es el quejarse por todos. Se queja por todo. Se queja, se le establece una disciplina, un castigo y se queja. Se queja. O sea, entiende que es voluntad de Dios, pero él se queja. Grande es mi castigo. ¿Quién lo puede soportar? Me voy a esconder de ti, Señor. Voy a hacer esto. Voy a ser errante. Voy a ser extranjero. Y luego dice él, fíjate, él sabe, dice, y sucederá que cualquiera que me hallare, porque me van a perseguir, me matará. Dios decide no matarlo, porque entonces se multiplica el problema. Y Dios decide colocar un ot, lo que es señal, sobre él, para que la gente sepa. Pero a ver, vamos a verlo de esta manera, ¿ok? Muy bien, dice ahí, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será ¿qué? Ahora, si el castigo de Caín era ese, Dios dice, lo voy a multiplicar a la perfección. Entonces Jehová puso, ahí está, hermanos, señal. Y la palabra señal, hermanos, es una palabra muy interesante porque, ¿qué piensas tú cuando digo señal, hermanos? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Una qué? Una marca, una marca. Ok, en el hebreo, hermanos, la palabra señal es ot. Ok, ot, que también es una letra hebrea. Ok. Es una letra hebrea, ot. Ahora,
reiteramos, hasta este momento, ¿cómo se traduce la palabra ot o señal en todo el Antiguo Testamento? La palabra ot o señal en todo el Antiguo Testamento, hermanos, se traduce de varias maneras. Por ejemplo, se traduce cuando Noé baja del arca y dice que vio un ot. ¿Una qué, hermanos? Y que Dios ya nunca destruirá otra vez con agua, ¿qué? La tierra. Eso es señal. Cuando le habla al pueblo de Israel y le dice a los israelitas que habrá una señal de los profetas. Si es un profeta de Dios, habrá señal. ¿Cuál es la señal? Que todo lo que digan se va a cumplir. Es una señal, es un ot. ¿Ok? Se utiliza también en lo que es la Pascua. Vas a poner sangre sobre los dinteles y los postes, y esto será por ot. ¿Será por qué? Por señal. En el contexto, ot, señal, hermanos, es algo que se puede ver físicamente. Ahora, pero no se sabe leer al parecer. Estamos hablando de los primeros seres humanos. ¿Será el inicio del lenguaje escrito? ¿A eso se refiere cuando dice señal? Lo que sabemos es que esta señal, dice, sería una señal que al parecer lo iban a reconocer aquellos que quisieran matar a Caín. Ahora, no dice en ningún lugar que se le puso en la frente, que no dice en ningún lugar, simplemente se dice que se le dio ¿por qué? Por señal. Es interesante, hermanos, porque el judaísmo, hermanos, ahora el judaísmo, tenemos el judaísmo, y luego se acuerdan ustedes cuando lo sacaron con la cautividad, tenemos la formación de la ley oral, ¿verdad? Que es el Mishnah, y luego tenemos lo que es el Talmud, ¿verdad? La interpretación. Ellos, en ese lenguaje, en ese contexto, hermanos, ellos dicen, el judaísmo dice, no la Biblia, el judaísmo dice que la señal que se le dio fue un perro, y que el perro lo defendía contra todos sus enemigos. Está en el Ramash 22. Pero perro, pues no sé si eso es señal, es lo que ellos dicen. Sea como sea, lo que debemos de entender es que la señal que tenía Caín físicamente podía ser reconocida y podía advertir en cuanto si alguien quisiera matarlo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. En cuanto a si alguien quisiera, ¿qué? Matarlo. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. De ahí se entiende, hermanos, que si no fue el perro, según el judaísmo, también lo ven como que fue algo tal vez que se le puso sobre el cuerpo. Y creen que se puso sobre su brazo, porque de esta manera sería algo que no tendría fuerza. Sea como sea, de ahí viene la connotación negativa acerca de lo que es un tatuaje o marcarse el cuerpo, porque fue algo que sucedió después de algo negativo, de un pecado y de algo inicuo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos muchísimas cosas, hermanos, aunque no lo crean. Lo primero que aprendemos, hermanos, es cómo es que no necesitas boca física para comunicarte con Dios. Nuestra sangre puede clamar por ello. Es lo primero que aprendemos. ¿Qué aprendemos? A ver, díganme, hermanos, ¿qué aprendieron esta noche? Y vamos a añadir después de lo que aprendieron ustedes. Preguntas. ¿Qué aprendieron ustedes, hermanos? ¿O hay una pregunta a lo que acabo de decir?